Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos la bienvenida a nuestra tercera sesión ordinaria 2021 del Consejo General de este órgano garante, misma que se desarrolla vía remota en atención a la contingencia de salud COVID-19 que está atravesando nuestro país, así como el acuerdo de fecha 30 de junio del 2020 y el comunicado relativo al cumplimiento de las actividades concernientes al Instituto como órgano garante y sujeto obligado. Solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de asistencia correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes, comisionada, comisionado y a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo. Procedo al pase de lista de asistencia de quienes integran el Consejo General de este órgano garante. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Presente. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Comisionada presidenta, con su autorización y después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General. En consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Oaxaca y 25 del Reglamento Interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a la declaración de instalación de la presente sesión, por lo que siendo las 13 horas con 23 minutos del día 11 de febrero del 2021, se declara formalmente instalada la tercera sesión ordinaria 2021 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Se procede al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo, y para ello, comisionado, le solicito podamos obviar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocemos de manera previa al haberla recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes, por lo que procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la aprobación del contenido del mismo. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura y del contenido del orden del día, y en este sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día y su contenido. A continuación desahogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación y firma del acta de la segunda sesión ordinaria 2021, así como su versión estenográfica, recordándole al comisionado que hemos tenido la oportunidad de revisarla previamente al haberla recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito su dispensa de la lectura, así como en términos del artículo 36, segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido del acta y su versión estenográfica. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En ese sentido, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido del acta de la segunda sesión ordinaria 2021, así como su versión estenográfica. Continuamos con el punto número 5 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución aprobados por la ponencia del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias, comisionada, comisionado. Con su autorización, doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas en los siguientes términos. Recursos de revisión identificado con el número RRAI 082/2020, interpuesto al sujeto obligado, Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, RRAI 0329/2020, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en las presentes resoluciones, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresados en los alegatos por las partes recurrentes. En consecuencia, se modifica la respuesta inicial y se le requiere al sujeto obligado a que haga entrega a los recurrentes la información solicitada. Continuando con los recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 0097/2020/SICOM, interpuesto al sujeto obligado, denominado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, RRAI 0205/2020/SICOM, interpuesto al sujeto obligado, denominado Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 128, fracción sexta
y artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como los argumentos en los considerandos de la presente resolución, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se les requiere a los sujetos obligados a que hagan entrega de la información en los términos señalados. Finalmente, continuó con los siguientes recursos, todos estos interpuestos al sujeto obligado, Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Los presentes recursos se encuentran identificados bajo los números RRAI 0341, diagonal 2020, diagonal SICOM, RRAI 0345, diagonal 2020, diagonal SICOM, y su acumulado RRAI 0347, diagonal 2020, diagonal SICOM, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción primera, y 146, fracción quinta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas de las presentes resoluciones, se sobreseen los presentes al quedar sin materia por modificación del acto. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por la ponencia. A continuación procederemos al desahogo del punto número 6 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora, por lo que agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Con su autorización, comisionado, doy cuenta de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia de la comisionada presidenta, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, en los siguientes términos. Recursos de revisión identificados con los números RRAI 0135, diagonal 2020, diagonal SICOM, RRAI 0224, diagonal 2020, diagonal SICOM, ambos interpuestos al sujeto obligado, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, RRAI 0390, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, RRAI 0340, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Coordinación Estatal de Protección Civil, y con fundamento en lo previsto en los artículos 143, fracción primera, 145, fracción tercera y 146, fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en los considerandos de las presentes resoluciones, dichos recursos se sobreseen al no actualizarse la causal de procedencia establecida en el artículo 128, fracción cuarta de la misma ley. Continuando con los recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 0306, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, RRAI 0408, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Instituto Estatal de Educación para Adultos, RRAI 0444, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en los considerandos de las presentes resoluciones, se revoca la respuesta y se ordena a los sujetos obligados a realizar una búsqueda exhaustiva en las áreas correspondientes para determinar si existe la información solicitada, así como la modalidad de la entrega y, en su caso, el costo por reproducción y envío de la misma. Informarle también la negativa para proporcionarle la información solicitada en los presentes en los casos en que ésta sea clasificada como reservada o confidencial, o bien que la información no se encuentre en los archivos, es decir, inexistente. Siguiendo con los recursos de revisión identificados bajo el número RRAI 0282, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno, y con fundamento en lo previsto en los artículos 126 y 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se declara infundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente. En consecuencia, se confirma la respuesta del sujeto obligado.
Finalmente, recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 0370, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Salina Cruz, y RRAI 0280, diagonal 2020, diagonal SICOM, y RRAI 0348, diagonal 2020, diagonal SICOM, ambos interpuestos al sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo previsto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como lo argumentado en los considerandos de las presentes resoluciones, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresados por las partes recurrentes. En consecuencia, se requiere y ordena a los sujetos obligados a que hagan la entrega de la información inicialmente requerida sin costo para el recurrente. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionados, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 7 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 009, diagonal 2021, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias. Con la venia del Consejo damos cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el numeral ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 009, diagonal 2021, mediante el cual se aprueban 5 acuerdos de cumplimiento con los resultados de la segunda verificación virtual 2019 de las obligaciones de transparencia, lo anterior atendiendo los considerandos expuestos en el presente acuerdo y con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracciones primera, cuarta y quinta, y artículo 116, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 y 114, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículos 23, 24, 25, 45, fracción primera, artículos del 84 al 88 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 6, fracción cuadraginta, artículos 7, 8, 10, 15, 38, 63, 66, 69, 81, 82, 83, 87, fracción segunda, incisos A, B y E, y fracción cuarta, incisos A, H y J, y artículo 93, fracción primera y tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencias emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y de los lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Oaxaca. Los 5 acuerdos de cumplimiento con los resultados de la segunda verificación virtual 2019 corresponden a los siguientes sujetos obligados. Sujeto obligado, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Coordinación General de Comunicación Social, Instituto Estatal de Educación para Adultos, Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, y finalmente la Coordinación Estatal de Protección Civil. Dichos acuerdos se anexan a los presentes documentos en el orden progresivo en que se enumeraron. Es cuanto, comisionada, comisionado. Gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 8 relativo a los asuntos generales, y en esta parte le pregunto a comisionado si tiene algún asunto que tratar en esta parte del orden del día y someterlo en su caso a consideración o aprobación por parte del Consejo General. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Ningún asunto que tratar, presidenta.
Gracias, comisionado. Por mi parte, tampoco hay ningún asunto que tratar. Y finalmente, tomando en consideración de que no hay asuntos que tratar y someter a votación de parte del Consejo General, para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 13:37 del día 11 de febrero del 2021, declaro clausurada la tercera sesión ordinaria 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.